Bien amigos, ¿saben algo sobre la historia de la tabla periódica? ¿No? Pues yo les voy a contar algo sobre la historia de la tabla periódica. La historia de la tabla periódica está íntimamente relacionada con varios aspectos del desarrollo de la química y la física: el descubrimiento de los elementos de la tabla periódica, el estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos. La noción de masa atómica, inicialmente denominada peso atómico y posteriormente en el siglo XX de número atómico, y las relaciones entre la masa atómica y más adelante el número atómico, y las propiedades periódicas de los elementos. El descubrimiento de los elementos, aunque algunos elementos como el oro, plata, cobre, plomo y el mercurio ya eran conocidos desde la antigüedad, el primer descubrimiento físico de un elemento ocurrió en el siglo XVII, cuando el alquimista Henning Brand descubrió el fósforo. En el siglo XVIII se conocieron numerosos nuevos elementos, los más importantes de los cuales fueron la química neumática, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. También se consolidó en esos años la nueva concepción de elemento, que produjo que Anthony Lavoisier a escribir su famosa lista de sustancias simples, donde aparecerían 33 elementos químicos. A principios del siglo XIX, de fenómenos químicos condujo al descubrimiento de nuevos elementos, como metales alcalinos y alcalinotérreos, sobre todo gracias a los trabajos de Humphrey Davy. En 1830 ya se conocían 55 elementos. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, con invención del electroscopio, se descubrieron nuevos elementos, muchos de ellos nombrados por el color de sus líneas espectrales características: cesio, del latín caesius, azul; talio, del tallo, por su color verde; rubidio, rojo, etc. En 1869, el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev publica su primera tabla periódica en Alemania. Un año después lo hace Lothar Meyer, que basó su clasificación periódica en la posterioridad de los volúmenes atómicos en función de la masa atómica de los elementos. Por esta fecha ya eran conocidos 63 elementos de los 90 que existen en la actualidad en la naturaleza. La clasificación la llevaron a cabo los dos químicos de acuerdo a los criterios siguientes. Colocaron los elementos por orden creciente de sus masas atómicas. Situaron en el mismo grupo elementos que tenían propiedades comunes, como la valencia. Tabla de Mendeleev, publicada en 1872. En ella deja casillas libres para elementos por descubrir. La primera clasificación periódica de Mendeleev no tuvo buena acogida al principio. Después de varias modificaciones, publicó en el año 1872 una nueva tabla periódica constituida por 8 columnas desdobladas en 2 grupos cada una, que al cabo de los años se llamaron familia A y familia B. En su nueva tabla consigna las fórmulas generales de los hidruros y óxidos de cada grupo, y por tanto implícitamente las valencias de estos elementos. Esta tabla fue completada a finales del siglo XIX con un grupo más, el grupo cero, constituido por los gases nobles descubiertos durante esos años en el aire. El químico ruso no aceptó al principio de tal descubrimiento, ya que esos elementos no tenían cabida en esa tabla. Pero cuando, debido a su inactividad química, valencia cero, se les asignó el grupo cero, la tabla periódica quedó más completa. El gran mérito de Mendeleev consistió en pronosticar la existencia de elementos. Dejó casillas vacías para situar en ellas los elementos cuyo descubrimiento se realizaría años después. Incluso pronosticó las propiedades de algunos de los elementos: el galio, al que llamó Eka, aluminio, por estar situado debajo del aluminio; el germanio, al que llamó ecasilicio; el escandio y tecnecio, que sería el primer elemento artificial obtenido en el laboratorio por síntesis química en 1937.